Hola, soy Carlos España. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de liderazgo Liderarte, porque recuérdalo, liderar es un arte. Con este programa vamos a terminar el ciclo de gestión conversacional y vamos a cerrar con un tema que sé que les va a gustar mucho porque trata de la distorsión de los mensajes. O sea, cada vez que nosotros, o en algunas ocasiones que nosotros nos comunicamos con la gente, les decimos algo, pero posiblemente en las mismas palabras estemos distorsionando ese mensaje. Con las mismas palabras o con ciertos gestos estemos indicándole a la otra persona algo totalmente diferente de lo que estamos verbalizando. Y eso hay que tener mucho cuidado porque después nos podemos llevar muchas sorpresas cuando estamos tratando de averiguar o cuando estamos comprobando cómo fue captado ese mensaje. Entonces, a eso nos referimos el día de hoy. Y vamos a tocar esos temas, tal vez también con unos tips para aprender a controlar esa distorsión de los mensajes. Para que lo entendamos muy bien, quiero poner un ejemplo, tal vez, de lo que se trata esto. Y eso fue un estudio que se hizo, un ejercicio que se hizo en una universidad donde pusieron a unas personas y les dieron un mensaje muy sencillo. Seguramente algunos de ustedes lo han visto también porque está en YouTube, pero habían dos equipos que estaban jugando baloncesto, un equipo de negro y un equipo vestido de blanco. Y la pregunta que hicieron en ese ejercicio fue simplemente preguntarle a la gente que pongan mucho cuidado en cuántos pases se hacen los del equipo blanco. Entonces, cuando empezó el juego, la gente pone mucho cuidado a lo que está viendo y al final cuando se termina el corto video hacen la pregunta: ¿se dio cuenta usted cuántos pases hizo el equipo blanco? Y la mayoría de la gente contesta lo correcto. Pero cuando hacen una segunda pregunta que dice: ¿y se dieron cuenta ustedes del simio que pasó mientras estaban jugando? Y la gente se sorprende y dice: ¿pero cuál simio? Yo no vi absolutamente nada. Cuando vuelven a repetir el video, ya con cámara de lenta, ya diciéndole y habiendo informado de que esto sucedía, la gente, por supuesto, ya veía al simio que estaba pasando dentro de por medio de los jugadores. ¿De qué se trata esto? Fíjense que ahí está la distorsión. Cuando se le dice a la persona: vean el partido de básquet, pero tengan cuidado con los pases del equipo blanco, lo que hacen con la mente de la persona, del receptor, es orientándolo a que se concentre tan solo en una cosa, y es en los pases del equipo blanco. Entonces, cuando trae la respuesta es correcta, pero fíjense de lo que se está perdiendo dentro de lo que está sucediendo en una situación determinada. Eso nos puede pasar en las oficinas cuando seguramente alguien va a encargar a otra persona o le va a delegar a una persona que vaya a una cita que tal vez él no puede atender por alguna razón, él o ella no pueden atender. Entonces le delegan eso a un coequipero. Y a veces suceden cosas como estas. Le dicen: oye, ve a la reunión y me vas a reemplazar. Ten cuidado con lo que dice Pedro. Con eso ya distorsionaron el mensaje. Porque antes la idea era que lo reemplazara en la reunión, que estuviera reemplazando a esa persona en la reunión y que fuera sus ojos, sus oídos y su boca y su voz. Pero resulta que la persona va a esa reunión únicamente a ponerle cuidado con lo que dice Pedro. Entonces, cuando lo llamo o se llama a esa persona a preguntarle cómo le fue, y me dijo: usted tenía razón, Pedro dijo esto y Pedro dijo esto y Pedro dijo esto. ¿Pero qué más hubo? No, es que Pedro dijo esto, pero cuéntame más cosas. No, es que Pedro. ¿Por qué? Porque en esa persona quedó un mensaje clarísimo de: ve allá únicamente a ver o a escuchar lo que dice Pedro. Eso es básicamente una distorsión del mensaje. Y esas distorsiones a veces las hacemos con la voz, con lo que decimos con el mensaje, pero también con gestos. Cuando te preguntan: ¿y cómo te pareció la reunión y qué te pareció la nueva empleada? Muy querida. Ya ahí estoy diciendo muchísimo y estoy dándole un mensaje a la otra persona. Incluso la estoy predisponiendo a su relación con esa otra persona. Entonces, fíjense lo delicado que es la conversación, lo delicado que son las comunicaciones en los equipos de trabajo. Porque si no le ponemos 100% de atención a esto, pues vamos a generar problemas de comunicación en las organizaciones. Y por eso es que encontramos trabajos que no se hacen bien, o tareas que no se hacen bien, o instrucciones que no se cumplen. Pero ahí está la razón. Todo lo que hemos visto durante esta parte de la gestión conversacional, más este tema de las distorsiones
de los mensajes. Pero tal vez para ayudarnos un poco a manejar todo este tema de la comunicación, para tratar de que la comunicación sea muy clara y muy directa y que realmente refleje lo que queremos decir, tenemos que reflexionar nosotros mismos de la manera como estamos entendiendo la situación. Puede que la situación como nosotros la entendemos no sea la válida o no sea la única. Entonces hay que tener cuidado de lo que está pasando. También tendríamos que entrar incluso a desconfiar de los juicios que tenemos nosotros enfrente a una persona o enfrente a una situación. Pueden ser juicios erróneos o pueden ser los juicios que no son los adecuados. Tenemos derecho a hacer juicios, por supuesto que tenemos derecho a hacer juicios, siempre y cuando tengamos conocimiento y autoridad en aquello sobre lo cual vamos a emitir un juicio. Porque si emitimos juicios basados en los juicios de otros, eso es un prejuicio. Y no está bien, porque no lo hemos vivido. Entonces está bien hacer juicios, pero también hay que pensar o desconfiar si a veces esos juicios son los correctos. También tenemos que aceptar que a veces yo no estoy contribuyendo a la solución, sino más bien al problema. Por las indagaciones que hago, por la manera como hablo, por diferentes situaciones, tendría yo también que entrar a pensar qué tal que sea yo el que esté contribuyendo al problema y no a la solución. También tendríamos que verificar la legitimidad de las diferencias, o sea, ¿es legítimo que haya diferencias entre los demás? Acuérdense, desde que hace ya bastante tiempo nosotros trabajamos en nuestro modelo de los colores, donde las personas son diferentes, y eso hace y enriquece el mundo y las relaciones. Entonces hay que aceptar que esas diferencias son legítimas, porque son personas autónomas en el universo, son únicas, irrepetibles, válidas. Entonces tengo que darles esa legitimidad. También es importante asumir que el otro trata de siempre hacerlo mejor. ¿Por qué tengo que desconfiar? ¿Por qué tengo que entrar desconfiando? Entonces entro pensando más bien en positivo, que la otra persona está dando todo de sí, que quiere hacerlo mejor. Y comprender tal vez que los demás actúan como lo hacen y tienen razón a actuar como lo hacen. Pero tal vez entrar a entender el por qué están actuando de esa manera, irme más allá de quedarme simplemente con la figura que veo, con las palabras que escucho, e ir a indagar un poco más y ver desde dónde está diciendo la persona lo que está diciendo, o tratar de entender claramente tal vez lo que está tratando de decir, que en muchas ocasiones lo que verbaliza no es lo que está queriendo decir. Y también entender que los otros pueden tener mejores interpretaciones que nosotros. Así yo sea el líder o el jefe, la persona que tiene la autoridad ante un equipo, a veces es necesario dudar de que mi interpretación sea la correcta, y tal vez la interpretación que están haciendo los otros, así sean subordinados, no me gusta mucho utilizar la palabra subordinados, pero que sean coequiperos con una responsabilidad inferior a la mía, entonces a veces pueden tener ellos unas interpretaciones muchísimo mejores. Y otra cosa es que tenemos que aprender a que hay que conversar de todo. A veces hay temas en los cuales se decide que de eso no se habla o de eso no podemos tocar en este momento. No, las cosas hay que tocarlas, hay que hablarlas, hay que verbalizar lo que siento, porque entonces se va a quedar eso siempre ahí, y posiblemente esa va a ser la causa de muchos problemas en el futuro. Y también superar el miedo que es a veces lo que nos impide ejercer nuestro derecho de comunicar, ejercer nuestro derecho de pensar incluso, y poderle decir a otros lo que estamos sintiendo, lo que nosotros creemos. Entonces hay que salirnos un poco de ese enfoque único que tenemos y ponernos más bien en un enfoque múltiple, pensando más bien en la grandeza de las cosas y no en la minucia de lo que yo únicamente estoy pensando. Eso es básicamente como la explicación de lo que significa todo este tema de distorsión de los mensajes, que nos sucede mucho. A veces no nos damos ni cuenta de lo que está pasando, pero está pasando, permanentemente está pasando en las organizaciones, porque nuestras conversaciones son así, porque somos seres humanos. Pero lo importante es saber que ya conocemos esto y saber que entenderlo y tratar entonces de manejarlo, de darle una solución y tratar de entenderlo, más bien interiorizarlo y compartirlo con los demás compañeros o con los demás coequiperos para que entiendan qué puede suceder si no tenemos una conversación franca, una conversación con palabras llenas y no palabras vacías o palabras cóncavas o convexas, como lo vimos en un programa anterior. Y entregarnos y conversar, ir y venir y realmente entender y escuchar para entender y no para responder, que fue nuestro tema del programa pasado, de escuchar con empatía.
Entonces quiero dejarles aquí unos compromisos, lo que llamamos nosotros los compromisos conversacionales. Y el primero es, sé impecable con tus palabras, sé impecable, o sea, trata de verbalizar exactamente lo que estás pensando. Tómate tu tiempo, tal vez no se trata de adornar lo que estás diciendo, pero sí utilizar palabras correctas. A veces no somos ni siquiera capaces de utilizar esa grandeza de nuestro vocabulario en español, que tenemos palabras exactas para todo, pero a veces nos quedamos con las palabras de siempre y no estamos siendo impecables con el mensaje. Entonces hay que aprender a ser impecables con nuestras palabras. No nos tomemos las cosas personales. Aquí hay muchos, igual están los 4 acuerdos plasmados en estos compromisos conversacionales, pero por supuesto los traigo a colación. No te tomes nada personal. No pensemos tal vez que me lo dijeron porque sí, porque quisieron decírmelo, porque quisieron herirme. No, tal vez hay un ejercicio que yo aprendí hace un tiempo en una conversación que tuve, con una asesoría que tuve con una persona, y esta persona me decía, a veces nosotros mismos nos achacamos los problemas. Con decir tan solo cosas como, es que me gritó. Tal vez no es que me gritó, es que esa persona grita, pero no me gritó. Entonces, con el decir me gritó, ya me estoy achacando yo el grito de una persona. Pero posiblemente lo único es que esa persona grita. Y no quiere decir que me gritó. Entonces, no nos achaquemos, o sea, no nos tomemos las cosas a título personal. No pensemos que todo se trata de nosotros. Ahora, no hagamos suposiciones tampoco. Acuérdate que a veces el mensaje se ha quedado mucho, no solamente por palabras, sino por expresiones corporales. Y entonces yo empiezo a meterle mucho de mi capacidad analítica a ese mensaje y creo un nuevo mensaje. Eso es hacer suposiciones, eso es pensar lo que no está pensado. O sea, pensar desde mi punto de vista y no desde el que me está dando el mensaje. Entonces, no hacer suposiciones. También vivir el aquí y el ahora. O sea, esa reunión, esa conversación es única y está en un momento determinado, no en otro. Entonces debemos vivirla desde lo que está sucediendo en este preciso momento y no encontrarle otro contexto, sino el contexto que se da en el momento en que se da la comunicación. Porque cuando le ponemos otros contextos nos inventamos de hecho otra historia y eso es un mensaje totalmente diferente. Y también tenemos que vivir sin juzgar ni criticar a los demás. Acuérdense, ya lo habíamos dicho antes, el que juzga, si a veces juzgamos mucho sin tener el suficiente criterio y conocimiento para juzgar. Los jueces se supone que tienen el conocimiento y por eso pueden juzgar, pero a veces nosotros nos las damos de jueces con la gente, con nuestros coequiperos, con la gente que trabaja con nosotros y vamos juzgando a diestra y siniestra cuando realmente ni siquiera tenemos el contexto de lo que está pasando. Entonces evitemos juzgar y andar criticando a los demás. Y también transformemos esos viejos hábitos. Yo sé que aquí en este programa, en estas cápsulas que hemos tenido durante estos ya 12 programas, hemos tratado tal vez de que cambiemos algunas de esas perspectivas de ver la vida o esos paradigmas que tenemos entonces, o esos viejos hábitos de comportamiento, cambiémoslos y renovémoslos. Y hoy sí que tenemos que renovarlos. El mundo de alguna manera está tornándose diferente. Ya hacer negocios es diferente. La relación se está tornando diferente. O llamas a un cliente y le dices cosas, y me ha pasado particularmente, le digo, bueno, cuando pase este tema de la pandemia y no haya restricciones, yo paso a visitarlo. Y me dicen, no, es que ya no tengo oficina, ya no tenemos sede, la entregamos, estamos trabajando desde casa, estamos felices, la productividad se disparó, porque el salario emocional es muy importante dentro de la productividad. Y mucha gente está viviendo feliz trabajando desde su casa. Entonces el mundo de alguna manera en ciertas situaciones cambió y por lo tanto tenemos que cambiar nuestros parámetros de comportamiento, tenemos que cambiar nuestros hábitos de relacionamiento en este caso. Tenemos que aprender a relacionarnos de manera virtual y hay herramientas, se generarán herramientas y hay descubrimientos y tecnologías avanzadísimas que harán que cada vez estas reuniones virtuales sean mucho mejores, impacten mucho más, incluso más emocionalmente de lo que se impactaban antes cuando la relación era persona a persona. La otra es enfrentar el parásito del miedo. El parásito del miedo porque nos impide ser libres, ser nosotros mismos. Y el miedo, de hecho, yo podría decir que es una enfermedad porque produce químicos en nuestro cuerpo, produce cortisol y el cortisol es dañino, es enfermizo. Entonces hay que vencer el miedo. Fíjense que al principio, cuando empezó este tema de la pandemia, nos decían hay que combatir el miedo porque el miedo nos baja las defensas. Entonces, dejemos de tener miedo y cuando se trata de conversaciones, hablemos.
no puede pasar nada más allá de... Lo peor que puede pasar es que no nos respondan, pero también pueden pasar cosas fabulosas, que nos encontremos con personas con las que no hablábamos por miedo, por alguna situación, porque simplemente tiene un nivel jerárquico más alto que el mío, porque es muy serio, porque... Y resulta que nos encontramos a veces en conversaciones muy, muy interesantes cuando vencemos ese miedo. Hay que ser coherentes y consistentes. O sea, lo que estamos diciendo es porque lo estamos sintiendo realmente, porque nuestro cuerpo y nuestras acciones reflejan que lo que estamos diciendo es real. Y entonces así se percibe. Acuérdense que en la relación de personas hay energía. Entonces a veces podemos tener personas que captan que las palabras que me estás diciendo no corresponden con lo que estoy viendo, con las vibraciones que estoy sintiendo en esta conversación. Entonces no las creo. Entonces fíjense cómo se distorsionan también los mensajes. Y al final, el último compromiso conversacional sería haz lo máximo que puedas. Haz lo máximo que puedas. Pero no poner un granito de arena. Yo me acuerdo en algunos talleres, en algunas empresas, cuando hablábamos, la gente dice, no, pusimos nuestro granito de arena. La reflexión que les hago con respecto a eso es, me imagino que muchos de ustedes conocen las playas, cualquier playa de Colombia, o conocen en otros países. Entonces ahora imagínense cuántas playas hay en Colombia, ahora imagínense cuántas playas hay en el continente, en toda América, en el mundo entero, cuántas playas hay. Ahora llévenlo a granitos de arena, ¿cuántos granitos de arena hay? Entonces poner un granito de arena no es gran cosa realmente, ¿no? Quitémonos esa manera de decir las cosas de puse un granito de arena, no, di lo mejor que pude. Eso puede ser una playa entera, ¿no? Pero dar siempre lo mejor que tenemos, no un granito de arena. Con este tema, pues hemos terminado ya la gestión conversacional. Espero que sigan conectados con nosotros, que si les ha gustado, entonces que le den like, que activen la campanita para que tengan alertas de próximos videos. Y espero que nos sigan acompañando durante todo este proceso. Seguimos a partir del próximo programa, entramos a la gestión del trabajo en equipo, otro tema que es apasionante en el tema del liderazgo. Espero que nos acompañen. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Hasta pronto.